y busque conmigo el capítulo más extenso de toda la Biblia. Amén. El capítulo más largo de toda la Biblia. Solo voy a darle unos segundos para luego ayudar a los que quizás no lo saben. Salmo 119. Amén. Salmo 119. A estas alturas, bueno, usted debería de saber eso. ¿Cuál es el capítulo de la Escritura más extenso, más largo, el que más versículos contiene? Y está pues en el libro de los Salmos, Salmo 119, capítulo 119, o número en el libro de los Salmos es un himnario, y por eso no se menciona capítulo, sino número, ¿verdad? Número 119. Y ahora quiero que identifique el versículo 162. Salmo 119, versículo 162. Amén. ¿Estamos ahí? Este año se ha denominado el año donde vamos a volvernos a la palabra, o el año de amor por la palabra de Dios. Ese es el lema, la visión que se va a estar promoviendo a través de todo este año en las iglesias de la conferencia, ¿verdad? De las asambleas de Dios. A nivel nacional nos vamos a enfocar en ese propósito, el año de amor por la palabra de Dios. Amén. El amor por la palabra de Dios. Y yo quiero en esta predicación de esta mañana enfatizar acerca de eso, acerca del amor por la palabra de Dios. Y vamos a tomar este versículo que dice así: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Leámoslo una vez más: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Puede tomar su lugar. Quiero hablar acerca de un tesoro preciado, el cual es la palabra de Dios, un tesoro preciado. Este salmo por excelencia es el más extenso, es el gran salmo, si se le puede decir así, y llama la atención que este salmo esté dedicado a la glorificación, a la exaltación, a darle la preeminencia al valor de la palabra de Dios. El Salmo 119 en su totalidad, es decir, podemos quizás contar algunos versículos que a lo mejor no mencionan acerca de la ley o de la palabra de Dios, pero en su totalidad todos estos salmos hablan acerca de la excelencia y la grandeza de la palabra. Todos estos versículos, el Salmo 119 es el salmo más extenso y el capítulo más extenso de la palabra de Dios. El autor no se nombra, casi siempre el autor es nombrado al inicio de cada uno de los salmos. Aquí no se sabe si en realidad fue David. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido Esdras, otros dicen que puede haber sido Nehemías, o aún el mismo profeta Daniel quien escribió este salmo, porque los salmos no son de total autoría de David. ¿Sabía usted que hasta Moisés escribió algunos salmos son escritos por Moisés? La mayoría sí son escritos por David, pero algunos aluden que este salmo pudo haber sido escrito por Esdras o Nehemías. Usted sabe que una de las reformas que Esdras y Nehemías trajeron a Jerusalén fue el redescubrimiento de la palabra, que encontraron toda una generación que obviaba la palabra, que ignoraba la palabra, una generación completa
que no guardaba la palabra de Dios. Cuando ellos van y encuentran en ruinas la ciudad, los muros caídos, las puertas destruidas, el templo derribado, eso era el reflejo también del descuido de la palabra de Dios. Y recuerde cómo Esdras y Nehemías, a medida que ellos reconstruían la ciudad, una de las reformas que llevaban al lado era que la gente, el pueblo, redescubriera la palabra. Y dice que convocaban desde el más pequeño hasta el más anciano a las plazas. Y es ahí por primera vez que se menciona en los libros de Nehemías y Esdras que se utilizaba un atrilo, un púlpito, lo que hoy nosotros conocemos, donde ellos colocaban la palabra o los rollos, la escritura. Y dice que la leían desde muy temprano hasta muy tarde, con un propósito de leerla y luego de ponerle entendimiento a lo que ellos leían. Entonces, por eso se puede deducir que a lo mejor alguien de los que pudo haber escrito el libro de el capítulo 119 del libro de los Salmos pudo haber sido Nehemías o Esdras, que fueron hombres que redescubrieron la importancia de la palabra de Dios. Este capítulo de los Salmos, el 119, está ordenado de una manera como de un acróstico. El abecedario hebreo tiene 22 letras, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, el nuestro tiene 27, ¿verdad? ¿Entendemos? Y cada porción de este Salmo 119 está escrito de esta forma, como un acróstico, usando las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en cada una de sus porciones se va mencionando acerca de la importancia de la palabra de Dios. El salmista se refiere a la escritura por lo menos con 8 palabras. Él utiliza 8 palabras para referirse a las escrituras, a la revelación escrita de Dios hacia nosotros. Él menciona la ley de Dios, él menciona la palabra, los juicios. Él se refiere a la Biblia como los juicios de Dios. Se refiere a la palabra de Dios como la ley. Se refiere a la escritura como los testimonios. Se refiere a la palabra como los mandamientos, como los estatutos, preceptos y la misma palabra de Dios. Es interesante ver cómo entonces el Espíritu Santo quiso en su voluntad. Recordemos que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, entendemos, fue escrita o Dios usó por lo menos 40 hombres, 40 personajes distintos a través de 1600 años. Para aquellos que dudan de la veracidad de la Biblia, para mí esto es más que suficiente, hermanos. Toda esta prueba histórica, todos estos argumentos históricos, hermanos, mire, yo he estudiado a lo largo de 6 años una ciencia o una rama de las ciencias humanas como lo es la psicología. Y algo que yo he podido encontrar es que no hay un común acuerdo entre todos aquellos que han hablado o han estudiado la psicología. Unos siempre dicen, hay muchas ramas de la psicología, el psicoanálisis, la gestal, el estructuralismo, la neuropsicología. Y cada uno defiende lo que él cree acerca la explicación de por qué nosotros actuamos o pensamos de una manera. Y cada uno de estos estudiosos, científicos, ellos dan su postura del porqué de nuestros comportamientos, del porqué de nuestras actitudes. Y una de las cosas que enseñan en psicología es que usted debe de tomar una postura, usted debe de tomar una rama, una corriente de ese estudio. Usted debe de tomar una tendencia. Si se va a ir por la escuela del psicoanálisis o lo cognitivo-conductual o la neurociencia, porque muchas veces no compaginan una con la otra. ¿Y sabe cuánto tiene esta ciencia? Tiene aproximadamente unos 150 años. Ahora bien, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Saben cuántos años la Biblia se escribió? En 1600 años. ¿Sabe cuántos escritores estuvieron involucrados? 40 escritores aproximadamente.
¿Saben cuántos continentes? En 3 continentes, en lo que se conocía como el mundo conocido en ese momento. Y ¿sabe qué es lo interesante de todo esto? Que hay una completa armonía en todo lo que está escrito. Nunca la palabra de Dios se contradice. La Biblia siempre es veraz, siempre se cumplió. A mí me sorprende, una de las cosas que yo digo, que increíble cómo la palabra de Dios se cumple. Y es que una de las profecías decía que Jesús debería de nacer en Belén, pero él era originario de Nazaret. De ahí eran sus padres. Él ahí vivió, pero la profecía decía que él debería de nacer en Belén. ¿Y cómo era posible? La Biblia nos dice que María ya estaba en su último mes de embarazo y ella seguía en Nazaret. Y Belén estaba a unos 600 kilómetros de donde ellos estaban en Nazaret. ¿Y cómo es posible? Pareciera que la Biblia se iba a equivocar en su profecía, en decir que Jesús debería de nacer en Belén. Pero María la encontramos muy relajada en el último mes ya de embarazo en Nazaret. Y uno podría decir, bueno, la palabra de Dios entonces no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque si una profecía de la palabra de Dios no se cumple, podemos nosotros entonces argumentar que la palabra, totalmente toda la Biblia no es veraz. Si una tan sola profecía no se cumple, podemos nosotros decir entonces que la palabra de Dios no es veraz, que no es cierta. Y a mí me sorprende entonces, y uno pensará, entonces ¿cómo es posible que una mujer embarazada en el 9º mes se va a movilizar tantos kilómetros a una ciudad? ¿Y qué tiene que ir a hacer allá? ¿Por qué Jesús no puede nacer en Nazaret? ¿Y sabe qué pasa? La Biblia dice que en los días del embarazo, en el último mes de embarazo de María, vino una ley de parte del rey Herodes que todos deberían de ser censados. Y deberían de ser censados en el lugar de donde ellos eran originarios. ¿A dónde va a sacar usted una partida de nacimiento? En el lugar, mire, yo tengo una quebradera de cabeza siempre que tengo que sacar una partida de nacimiento, porque tengo que ir hasta la isla de Mianguera a buscar una partida de nacimiento, porque regresamos al lugar de donde somos originarios. ¿Y sabe dónde era María? De Belén. Y el edicto era que todos tenían que censarse, todos tenían que registrarse justamente en esa fecha. Había un límite en el cual ellos tenían que censarse. ¿Y sabe qué pasó? María estaba en el 9º mes y dijo, ni modo. José buscó un asna y la sube, y así aquella mujer en el 9º mes de embarazo van a Belén. Y llegando allá, como todo mundo había llegado para el censo, todo estaba lleno. No habían hoteles, no había nada donde ellos hospedarse. Solo había un pequeño establo donde ellos podían quedarse. Y es así que la palabra se cumplió. Alguien podría decir, ¿cómo? Ya está en el 9º mes, si está en Nazaret, no se va a cumplir la profecía. No, Dios ordenó todo para que la palabra se cumpliera, para que ninguna coma, ningún punto se quedara sin su cumplimiento. Y la profecía decía que él iba a nacer en un pesebre. ¿Y cómo era posible que una embarazada iba a nacer en un pesebre? Pues Dios ordenó todo. Él llenó todos los hoteles, todos los lugares donde la gente se podía hospedar, para que a María le tocara el lugar que la palabra decía que le tenía que tocar. Mire, es un simple ejemplo de la multitud de ejemplos de cómo usted puede comprobar la veracidad de la palabra de Dios, que se cumple al pie de la letra. Como 40 hombres que no se conocieron. Ya le dije que miren, 100 años los psicólogos todavía no se ponen de acuerdo cómo es el asunto. Y estos hombres en 1600 años desde que Moisés recibió la ley de Dios en aquel monte Sinaí, y hasta que Juan, el último en recibir el libro de las revelaciones, no se conocieron. 1600 años, pero hay una completa armonía en todo lo que ellos escribieron. Todo apunta hacia la cruz del Calvario, amén, a la persona de Cristo. Todos visualizaban a ese hombre, todo apunta a él. Ahora bien, hermanos, eso es lo que la palabra de Dios, aquí el Espíritu Santo está queriendo hacer, en exalzar la palabra, dándole
dándole el capítulo, la porción más extensa de estos 66 libros. Está aquí, y cada uno de estos versículos hablan de eso, de la importancia de atesorar la palabra de Dios. Y yo de eso estoy hablando esta mañana, de un tesoro muy preciado como lo es la palabra de Dios. El salmista está diciendo, vamos a nuestro versículo principal. El salmista dice en el versículo 62 de este Salmo 119, él dice: me regocijo en tu palabra, ¿como qué? Como el que haya muchos despojos. Ahora bien, yo quiero explicar eso. El salmista usa aquí una palabra para referirse a esa actitud, a esa emoción de encontrar la palabra de Dios. Él dice: me regocijo, o sea, me alegro en tu palabra. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente, como alguien que descubre un gran tesoro. Esa palabra que aparece en la traducción Reina Valera como despojo se refiere a un tesoro. Yo quiero explicarle eso. En primer lugar, cómo nosotros vamos a pelear por encontrar esos tesoros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Josué, quiero que entienda este concepto de por qué el salmista se refiere al gozo de encontrar la palabra o de meditar la palabra como aquel que encuentra tesoros o despojos. Dice la versión que nosotros leemos: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿A qué se refiere la Biblia con despojos? Vea conmigo en el capítulo 6 del libro de Josué. Luego leemos otros versículos en el capítulo 7. Dice el versículo 18, Josué capítulo 6, versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esta porción que estamos leyendo habla acerca de la toma de Jericó. ¿Quién era Jericó? ¿O qué ciudad era Jericó? Jericó es la primera ciudad de 32 ciudades o reinos que Israel debería de conquistar. Por eso Josué está ahí al otro lado del Jordán cuando Moisés ha muerto, y él está triste, se siente desamparado y no quiere avanzar. Dios le habla, le dice: no temas, esfuérzate, sé valiente, como estuve con Moisés estaré contigo. Toma la tierra, posee la tierra. Y la primera ciudad que está cruzando el Jordán es Jericó. Es la primera. Y hace unos domingos hablamos acerca del poder de las primicias. Es la única ciudad de donde Dios da una orden, un mandato específico, tangente, donde les dice: no quiero que tomen nada de los despojos de la guerra. A eso se le llama el botín de guerra. La Biblia habla de los botines de guerra. El botín de guerra era cuando Israel peleaba o conquistaba una ciudad. Después de haberla conquistado y haber ganado, ellos podían despojar a los ciudadanos del oro, de la plata, de lo que ellos tuviesen, de su ganado, de sus animales, porque era una ley de guerra. Era tomar el botín de guerra, era para aquel que ganaba. Pero hay una excepción. Cuando hablábamos del poder de las primicias, hablábamos de que el poder de la primicia tiene que ver con lo primero y lo mejor. Dios les dice: miren, yo quiero que esta primera ciudad que ustedes van a conquistar, de estos 32 reinos que están por delante, que tienen por conquistar, yo no quiero que ustedes tomen nada del botín de guerra.
de las otras 31 ciudades ustedes van a poder tomar todo. Podrán tomar el oro, la plata, los animales, todo. Podrán despojar a las demás ciudades, reino. Pero ojo con la ciudad de Jericó, yo exijo todo para mí. Las primicias, dice. Ahí usted leía conmigo, dice, todo el oro, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de ¿quién? De Jehová. Él dice, yo les voy a permitir que tomen de las otras ciudades, pero de la primera que van a conquistar, porque ese era el principio, el poder de la primicia. Si usted lo entendió cuando hablábamos hace unos domingos, de eso se trataba. El Señor está diciendo, lo primero lo quiero para mí. La primera ciudad que ustedes van a conquistar, el botín de guerra no es para ustedes, es para mí. Se va a consagrar para la casa de Jehová, para el tesoro de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Hubo alguien que no obedeció esa palabra. El capítulo 7 dice que un hombre llamado Acán, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 7 de Josué. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los que... ¿A dónde estaba esa palabra? En nuestro versículo principal, en el Salmo 119, 162, dice, como alguien que aprecia un despojo, como un despojo. Y a eso se está refiriendo. Y Acán respondió, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Acán desobedece. Dios le da una sola indicación. Él les está diciendo, mire, es que así actuamos muchas veces nosotros hacia Dios. Dios está diciendo, no es que yo solo quiero lo primero y lo mejor, lo demás, el restante es tuyo. De las demás ciudades ustedes podrán tomar el botín, pero de esta, exclusivamente de esta, yo quiero todo. Yo quiero el botín de guerra por ser la primicia. ¿Y sabe qué hace Acán? Codició, vio y codició. El Señor le dice, no toquen lo anatema, porque van a traer maldición sobre el campamento. Acán trae, esconde debajo de su tienda los tesoros, el oro, todo lo que había codiciado. E Israel va a la guerra y pierde, mueren. Josué no entiende por qué están siendo derrotados. Y la razón era que había un desobediente en medio del campamento. Porque la desobediencia mía o suya, hermanos, no crea que solo le afectará a usted. Afectará a todos aquellos que le rodean. Acán no sabía lo que estaba haciendo, estaba trayendo maldición sobre el pueblo. Pero lo que quiero que vea conmigo es que él se refiere a aquellos tesoros como el despojo. A eso se refiere la Biblia. En el capítulo 14 de Génesis se menciona por primera vez lo que es el botín de guerra. La Biblia dice que llegan unas bandas armadas a Sodoma y Gomorra, y ahí vivía Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, y lo llevan cautivo. Abraham prepara su ejército, unos hombres de guerra, los arma y sale en la tarea de librar nuevamente a Lot, y lo consigue. Y dice que mientras perseguían al ejército enemigo, ellos iban dejando todo a su paso, iban dejando todos los despojos. ¿Y sabe qué hizo Abraham? La palabra de Dios dice, es la primera vez que se menciona acerca de los botines de guerra. Génesis capítulo 14. La palabra del Señor dice, en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y
y le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Ahí es la primera vez que la Biblia habla de dos cosas: del botín de guerra y de los diezmos. Yo le pregunto, ¿Abraham es anterior a la ley o posterior a la ley? Es anterior a la ley. Abraham fue antes de Moisés. Abraham es antes de que la ley hubiese sido en el monte Sinaí. ¿Qué quiero decirle con eso? Para aquellos que discuten, ¿esto es de la ley o no es de la ley? Abraham era anterior de la ley, y la Biblia dice que el primero que diezmó fue Abraham. De todo el botín de guerra que él trae, dice que lleva al rey de Salem, que es una manifestación de Dios, del Cristo en el Antiguo Testamento, que luego Hebreos habla de del sacerdote Melquisedec, porque no había todavía. Mire esto, cuando Hebreos habla de que Abraham entregó al sumo sacerdote Melquisedec, Abraham era anterior a la ley, no existía el sacerdocio. Aarón es el primer sacerdote, y luego toda su descendencia. ¿A quién entonces estaba diezmando Abraham cuando la Biblia Hebreo dice que él diezmó al sumo sacerdote Melquisedec? Era una manifestación, un prototipo de Cristo en la palabra. Él le está diciendo: nada tomaré, ni una correa, desde un hilo hasta una correa del calzado, no tomaré nada, sino que todo lo traeré a ti, dice. Y dice la palabra del Señor que Abraham entregó la 10ª parte, dice en el versículo 20: entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo, del botín de guerra que él había obtenido. ¿Qué quiero decir con esto? El salmista está diciendo entonces, el salmista dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Qué está diciendo, hermanos? La palabra de Dios nos está diciendo que esta palabra que usted y yo poseemos es un preciado tesoro, como un botín de guerra. El salmista dice: como alguien que ha encontrado un gran despojo, que ha encontrado un gran tesoro. Así él aprecia la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de volver al amor por la palabra de Dios, debemos de ver y considerar esto, lo que significaba recibir un botín de guerra. Para encontrar un botín de guerra muchas veces se tenía que pelear, se tenía, amados hermanos, que ir a la guerra para poder encontrar esos botines de guerra. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que muchas veces nosotros tenemos que forzarnos para encontrar las riquezas de la palabra de Dios y arrebatarlas para nuestra vida. Por eso es que Jesús dijo: escudriñad las escrituras. ¿Y sabe qué significa escudriñar? Escudriñar es ir a lo más profundo, no quedarnos con lo superficial. El Señor les está diciendo a los fariseos: escudriñen las escrituras. ¿A ustedes les parece que en ellas se encontráis la vida eterna? Pero ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. El Señor le dice: escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Solamente el que escudriñe, el que profundice, el que va un poco más allá, descubrirá esta gran riqueza. Porque ellos leían, ellos pasan, y hasta el día de hoy los judíos, los ortodoxos, pasan en la Biblia, en la Torá, en la ley de Moisés, día y noche, escudriñando, pero todavía a ellos no se les ha sido revelado el Cristo. Ellos siguen esperando el Mesías. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Para ellos no existe esta revelación, porque por más que ellos lean, si no escudriñan, no encontrarán esta riqueza, la cual es Cristo Jesús.
Por eso el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué me imagino yo cuando dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras? Es como alguien que va a una mina y tiene que escarbar para descubrir un tesoro. Tiene que usar herramientas, tiene que hacer un esfuerzo. Por eso la palabra del Señor se presenta como un tesoro, como un botín de guerra que solo lo encontrarán aquellos que se esfuerzan, que van un poco más allá. Ahora bien, en segundo lugar, yo quiero hablar acerca de un tesoro muy escaso. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, un tesoro muy escaso, un escaso tesoro. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Un escaso tesoro. Si la palabra de Dios es un tesoro, es comparada como un botín de guerra. Podemos decir entonces que la Biblia está en esta ocasión hablando de que esta palabra se puede convertir en un escaso tesoro. La Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, en los días del sumo sacerdote Elí y de Samuel. Escuche bien esto, nosotros, amados hermanos, seremos la generación a la cual más se le demandará un día. Porque tenemos la revelación plena de Dios en nuestras manos. Completa. Yo siempre medito en cosas que la Biblia no menciona. Y me parece muy interesante y se lo mencionaba en una ocasión. Y es que la Biblia menciona que en el libro de los Hechos, cuando la historia se estaba escribiendo, se estaba dando en el presente, y habla del primer siglo de la iglesia, del quehacer de la iglesia. Y me llama la atención que el libro de los Hechos habla de que la prioridad de los apóstoles era que los nuevos creyentes recibieran la llenura del Espíritu Santo. Cuando a los apóstoles les dicen, miren, en Samaria han recibido la palabra, ellos lo primero que hacen es ir a Samaria. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? No es construir un templo, no es colocarles un pastor, no es elegir líderes. Lo primero que hacen los apóstoles al llegar a Samaria es, vengan para acá, y imponen las manos sobre todos los que han recibido la palabra, y todos son llenos del Espíritu Santo en Samaria. En la casa de Cornelio, ni aún había terminado Pedro de predicar, y dice la Biblia que ellos recibieron la palabra, y aún Pedro estaba hablando, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La primera vez entre los gentiles el Espíritu Santo se manifiesta entre los gentiles. En Éfeso habían 12 discípulos, una congregación muy pequeña, y Pablo no llega afligido o preocupado porque son muy pocos creyentes, sino que Pablo llega preocupado y le dice lo primero que les pregunta a los discípulos en Éfeso: ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dicen, ni hemos escuchado que hay tal cosa. Entonces Pablo viene e impone las manos, ora por ellos, y reciben y son llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué los apóstoles priorizaban en que los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo? Porque ellos no tenían todavía un manual que los guiara como los guía a nosotros hoy en día. Ellos no tenían la palabra revelada aún. La iglesia del primer siglo murió sin leer libros que usted y yo leemos. Eso me impacta a mí. ¿Sabe que el apóstol Pablo nunca leyó el libro de Apocalipsis? Porque Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, era el más joven. Y lo escribe allá por el año 90, el año 100 después de Cristo.
Los últimos escritos de Pablo son entre el 65 y 69 después de Cristo. O sea que Pablo ya tenía 30 años de haber muerto cuando el libro de Apocalipsis es dado al apóstol Juan. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? La iglesia del primer siglo murió sin leer muchas de las cartas que usted y yo leemos hoy en día. Ahora bien, pero sin duda alguna, ellos fueron la generación que más se entregó por el evangelio. Entregaron sus vidas, lo llenaron todo del evangelio, fueron a todo lugar sin leer el libro de Apocalipsis, sin leer las cartas muchos del apóstol Pablo o las cartas de Pedro. Sin esas cartas, sin recibir esas instrucciones, sin leer los evangelios, ellos vivieron una vida entregada para el Señor. Por eso los apóstoles priorizaban en que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu, cuando dice Pablo el gozo, amor, paz, ante tales cosas dice no hay ley. Pablo dice, si usted vive en el fruto del Espíritu, ante estas cosas no existe ley. Si usted vive en la ley del Espíritu, si vive por el Espíritu, es lo que la iglesia primitiva hacía, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y ellos vivían en gozo, en paz, en amor, en paciencia, en benignidad, en bondanza, en mansedumbre. Y dice la Biblia, ante tales cosas no existe ley. No hay algo que lo detenga a usted cuando vive en la ley del Espíritu. Por eso los apóstoles se interesaban en que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Seremos, amados hermanos, la generación a la que más se le demandará. Es la generación en la que más Biblias se imprimen en la actualidad. Mire, vaya a una librería, hay Biblia para la mujer, para el joven, para el hombre. Cuando yo me casé me regalaron una Biblia que dice la Biblia del matrimonio, que identifica todos los pasajes que hablan acerca del matrimonio. Bueno, hoy hay Biblia hasta para el predicador que ya trae los bosquejos solamente para predicar. La Biblia del joven, la Biblia de la señorita, la Biblia para el hombre, la Biblia para los matrimonios. Hay una Biblia que yo quiero conseguir que es una Biblia indestructible, que se puede mojar, sus páginas se mojan, se pueden ensuciar, usted las lava como que es una ropa y quedan limpias, no se destruye. Falta menos de un mes para mi cumpleaños, por si, ojo al dato ahí. Pero lo que quiero decir, escuche bien, tenemos todo tipo de versión de Biblia, letra grande, letra pequeña, de referencia, de estudios, con comentarios, con todo, de toda variedad, como que es un buffet. Usted entra a una librería y hay de todo color, de todo tipo, de todo tamaño. Hay de bolsillo, que es la preferida de algunos, para metérsela en la bolsa y que no lo vean que anda Biblia. Biblia de bolsillo. Y otros ni andan porque hoy ya está en el teléfono. Amén. Otros ya ni cargan Biblia porque la tenemos en el teléfono. Y ahí hay de todas versiones. Y gloria a Dios, utilice todos esos recursos. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Somos la generación que hemos tenido la más grande oportunidad, hermanos. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, el Señor le dice, sella estas palabras. Y le dice esta expresión, maldito aquel que añada o quite a esta profecía. Está diciendo, mire, antes de Juan, la Biblia se estaba escribiendo y se estaba añadiendo, se le estaba añadiendo los libros que tenían que escribir los apóstoles. Pero cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, él dice, aquí ya no se puede agregar ni quitar. Y él empieza, por eso ojo con el libro del Mormón, ojo con el libro que se ha escrito, cualquier otro libro que hoy en día se haya escrito, porque la palabra de Dios dice que terminaba, culminaba
hasta el libro de Apocalipsis, Dios le da la orden a Juan que no se puede quitar. Dice el versículo 19 del capítulo 22 de Apocalipsis: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Él dice: ya aquí no se puede enmendar nada. Ya está la revelación completa, se cierra, como hicieron otros, de agregar libros apócrifos. Algunos todavía están dudando cuál será la verdadera, la que tiene los 7, la que tiene agregados más o la que no los tiene. ¿De qué sirve que tenga todavía más, hermanos, libros si no vamos a cumplir lo poco que podemos leer? Porque muchos discuten cuál es la verdadera, la que tiene más libros o la que tiene menos libros. ¿Y de qué sirve si tiene más o es letra pequeña, letra grande, si no vamos a vivir lo que por lo menos entendemos, lo poco que entendemos de la palabra de Dios? Ahora bien, amados hermanos, seremos entonces una de la generación más demandada por tener la totalidad de la revelación de la Escritura, pero aún así no anhelarla, no amarla, como dice el salmista. Él dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros. Me regocijo en tu palabra como el que ha encontrado un botín de guerra. Me regocijo. Hoy en día estamos viviendo una generación con un escaso tesoro, como en los tiempos de Samuel. Dice la palabra de Dios: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿No será, hermanos, que nosotros estamos en esos tiempos? Biblias hay por todos lados. Nuestras librerías o nuestra colección personal puede hacer que tengamos 5 o 10 Biblias, pero a eso no se está refiriendo el escritor cuando dice: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Habían rollos, estaban los eruditos, había gente que escudriñaba la ley, había mucho material, pero cuando la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, habla que no había un rema, no había una inspiración, no había una revelación de la palabra de Dios. Y cuando no hay, hermanos, palabra de Dios, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena. Amén. El pueblo se desenfrena cuando no hay dirección. ¿Y cuál es el problema? Vea conmigo Jeremías 23, 22. Jeremías 23, 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ese es el problema. ¿Por qué la palabra escasea en estos días? El Señor está diciendo: si mis profetas hubiesen estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. Ellos tenían los rollos, ellos tenían la ley de Moisés, ellos la podían leer como lo hacían los escribas, los fariseos en los tiempos de Jesús, pero ataban grandes cargas y peso a otros que ellos no podían llevar. Los profetas podían leer, pero dice la palabra de Dios: pero si ellos hubiesen estado en mi secreto. ¿Por qué la palabra de Dios escasea? Por esto. Si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿dónde estaba Samuel? En el templo, junto al altar de Dios. Y el versículo es clave. El joven Samuel, 1 Samuel capítulo 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová, amén, en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel? Ministrar, servir a Jehová. Él estaba ahí en el templo, y es ahí donde él escuchó la voz de Dios. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había escuchado la voz de Dios, desde los tiempos de Gedeón. No había palabra, se escaseaba. La palabra de Dios era escasa en aquellos días, pero ahí había un joven Samuel que dice: ministraba a Jehová en el templo. Estaba en el secreto, cerca de la comunión con Dios,
Dios está diciendo, el problema es que si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su maldad, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso, amados hermanos, debemos de entender esta mañana que son tiempos donde este tesoro es escaso, no porque no tengamos acceso a la palabra de Dios, la andamos en el teléfono, la andamos en todas partes, podemos acceder a la palabra de Dios. El problema es que la palabra de Dios escasea cuando nuestro corazón se hace duro por la dureza de nuestro corazón, por la corrupción que había en ese momento, porque no había, amados hermanos, no había esa entrega, esa devoción por la palabra del Señor. Había un descuido de la palabra de Dios. A Elí se le había hablado, pero él favoreció mejor a sus hijos. Dice que no los estorbó. Había un descuido, porque la palabra de Dios escaseaba. Había superficialidad. No se profundizaba en la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros esta mañana debemos de atesorar la palabra de Dios hoy más que nunca. Amén. Debemos de atesorar la palabra de Dios hoy más que nunca en nuestra vida. Debemos de amar la palabra de Dios en nuestra vida y los beneficios que ella trae. Leía por ahí un estudio de los beneficios que la palabra de Dios trae a aquellos que la leen. Yo no sé si se lo he mencionado, pero en Estados Unidos el Instituto de la Biblia, el Centro de Instituto de la Lectura de la Biblia, hizo un estudio, censó a 40,000 personas que leían la Biblia para preguntarles cuáles son los beneficios que ellos consideraban que la Biblia hacía en su vida. Y los encuestados eran personas desde 8 a 80 años, creyentes de 8 a 80 años. ¿Y sabe qué es lo que arrojó este estudio? Los hallazgos de este estudio de los efectos de la Biblia en la vida de los creyentes. El estudio arrojó en estos 40,000 censados que el sentimiento de soledad decaía un 30% en ellos al leer la palabra de Dios. Yo me imagino que ellos leían pasajes donde Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. ¿Qué pasa cuando usted lee esa palabra? Es imposible que usted se sienta solo. Cuando el Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo Dios te recogerá. Y los que fueron encuestados decían: la soledad se fue de mi vida cuando leía la palabra. Los problemas de ira disminuían un 32%. La ira se iba a leer la palabra de Dios. Cuando uno lee y dice: no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, resuelvan los problemas en el mismo día antes que la noche venga. Eso es lo que quiere decir a los matrimonios. Dice: no dejen que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice: resuelvan en el mismo día los problemas. No los dejen para el siguiente día. Porque mire, si usted deja un problema para otro día, se hace más grande. El Señor está diciendo: resuélvanlo antes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, antes que se haga otro día. Entonces, cuando uno lee eso, los problemas se resuelven. Airados, pero no pequéis, dice el Señor, ¿verdad? Leemos eso. La ira disminuye en nuestra vida. Ellos dijeron: la amargura decayó un 40%. El amargado ya no era amargado al leer la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, la amargura caía un 40%. Y mire esto: los encuestados decían que los problemas del alcoholismo decayeron un 57% al leer la escritura. Amén. Los problemas del alcoholismo se iban a leer las escrituras. El alcohólico puede leer aquello cuando dice: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se llenos del Espíritu Santo. Amén. La palabra habla de eso. Los problemas en el matrimonio, los problemas sexuales en el matrimonio decaían un 68%. Cuando vamos a las cartas de Pablo y empieza a decir: no os neguéis unos al otro.
sino por un tiempo para la oración y para el ayuno, pero luego vuélvanse a unir. No vaya a ser que el tentador venga y los quiera tentar por su abstinencia. Hay consejos para el matrimonio. Entonces dice que los problemas matrimoniales en ese tema se disminuía un 68%. Los que se sentían estancados espiritualmente se sentían mejor en un 60%. Solo necesita leer Josué capítulo 1, amén, donde el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. El que está desanimado, amados hermanos, a leer eso se tiene que animar, amén. Aquel que comenzó en vosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Eso nos tiene que animar, hermanos. Otros, el problema del evangelismo, muchos querían compartir su fe después de leer la Biblia. En un 200% el tema de compartir la fe se aumentaba, y el tema de discipular a otros en un 230% cuando la gente, los creyentes, leen la palabra de Dios. Quieren compartir la palabra de Dios, quieren discipular a otros, quieren que otros sepan lo que ellos están leyendo. Entonces, hermanos, atesoremos la palabra de Dios porque trae muchos beneficios para nuestra vida. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Señor, hemos entendido un preciado tesoro está en nuestras manos. Seremos la generación a la cual más se le demandará, oh Dios. Somos la generación que más acceso tenemos a la palabra y a la explicación de tu palabra. Mas, Señor, estamos desaprovechando ese preciado tesoro, y como en los días de Samuel, es un tesoro escaso, un escaso tesoro, no porque no tengamos acceso a ella, sino porque no estamos yendo al secreto y no estamos dejando escuchar tu palabra, Señor, en los oídos espirituales, ese rema, esa revelación a nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos para que podamos, como el salmista, decir que nos regocijamos en tu palabra, así como aquel que encuentra un tesoro, así como aquel que encuentra o recibe un botín de guerra. Así nosotros debemos, Señor, ir a tu palabra. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, como el que haya un tesoro. Este es el año del amor por la palabra de Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu palabra y que la veamos como un tesoro, como un botín, Señor, un preciado tesoro. Un tesoro enriquece, tu palabra enriquece la vida de aquellos que la toman. Tu palabra va a enriquecer los matrimonios. Tu palabra va a enriquecer a aquel que se siente desanimado, aquel que tiene problemas de vicio, aquel que tiene problemas de inmoralidad, aquel que tiene problemas de depresión, emocionales, económicos, cualquiera que sea. Tu palabra es un tesoro que enriquece la vida de aquellos que la atienden, a tu iglesia, a las familias, en nuestra vida personal. Tu palabra, oh Dios, es un botín, es un preciado tesoro que debemos de amarlo, anhelarlo. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos que este año sea el año de volver a tu palabra, de amar tu palabra, Señor, como lo debemos de hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor esta mañana. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar su asiento y todavía tenemos unos minutitos para culminar con todo lo que tenemos que hacer esta mañana.